Vamos a hablar con Ismael Calandri, neurólogo del Servicio de Neurología del FLENI. Ismael, ¿cómo va? Marcelo Palacio, de aquí en Radio La Red, ¿cómo está? Hola Marcelo, buen día. Bueno, buenas tardes, ¿cómo va? Todo muy bien. Qué voz joven tenés, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. No, joven ya no tanto, pero bueno, uno conserva la voz. Ajá. ¿Lo había visto o había escuchado, o habías escuchado el audio de David Bisbal con su papá? No, la verdad que no, la verdad que es la primera vez que lo escucho. Bueno, había sentido un poco sobre la noticia. Da la impresión de que está atravesando un estadio muy avanzado de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sí. Pero qué fuerte que es la parte, yo sé que como que le cuenta que él conoce a un boxeador y está hablando de su propio padre, y yo sé que vos no te acordás que yo soy tu hijo, que ya tengo barba blanca. Qué fuerte que es para... Ya no vamos, ya te voy a preguntar sobre los enfermos, pero qué fuerte, qué choqueante que es para la familia, ¿no? Sí, por eso cuando vos me preguntabas recién, yo lo primero que hacía hincapié es, esto es una fase muy avanzada de la enfermedad. La verdad es que los errores del reconocimiento, y sobre todo el reconocimiento de los hijos, de los familiares más allegados, es algo que se da muy tardíamente en la enfermedad, algo que se da a veces 10, 15 años después del diagnóstico, no de deterioro cognitivo, que es algo todavía anterior, sino de demencia por enfermedad de Alzheimer, que después vamos a hablar un poquito si querés. Hay diferencias, pero esto es uno de los miedos más grandes que tienen los pacientes y los familiares, ¿no? Dejar de conocer al resto. Y eso es algo que pasa después de muchísimo tiempo. La enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad tan terrible como a veces la pensamos. Nos chocan mucho estos casos, pero a mí me gusta siempre decirle a mis pacientes, hay gente que está yendo a trabajar con el diagnóstico de una demencia leve, hay gente que está viviendo su día a día, muchos de nuestros vecinos, porque han superado los 70, los 80 años, están atravesando algún grado de enfermedad de Alzheimer y siguen funcionales, porque si no caemos rápidamente en decir, cuando le decimos a un paciente esto puede ser Alzheimer, ¿qué es esto? Esto es el estadio final de una enfermedad, son 10, 15 años. Pocas enfermedades tienen un curso que en 10, 15 años uno todavía puede mantener cierto grado de funcionalidad, por poco de las severas, obvio, ¿no? ¿Cómo no, tantas pastillitas que se inventan, cómo no sale una pastillita, ¿no? En contra de esta enfermedad? Que a lo mejor debe haber tratamientos para demorarlo, para retrasar, ¿no?, la evolución de la enfermedad. Mira, sabes que justo estamos en momentos como muy importantes en la historia de la medicina con respecto a esto. Durante muchos años hemos tenido tratamiento sintomático. Eso quiere decir que podemos hacer que estos síntomas de memoria estén mucho mejor, pero no podíamos cambiar el curso de la enfermedad. Y los últimos 5 años han empezado a aparecer tratamientos que, muchos bemoles, muchos asteriscos, y estamos todavía investigando, pueden empezar a enlentecer y quizás frenar esta enfermedad. Así que yo creo que estamos ante la luz de ese escenario, el de en algún momento vamos a tener una pastillita para solucionar. Si yo tuviese que definir o pedir una definición, pedirte, Ismael, una definición, ¿qué es el Alzheimer? ¿Vos qué me dirías? Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, eso quiere decir que se enferman neuronas y se mueren. Es la más común de las enfermedades neurodegenerativas, no quiere decir que sea la única, y se da por el depósito de una proteína que daña las neuronas en el cerebro. Su síntoma más típico es el inicio en la memoria, pero de a poco empieza a comprometer otras funciones cognitivas como esto, el lenguaje, el reconocimiento, la organización. Es una enfermedad del cerebro que afecta a todo el sistema porque los pacientes tienen más mortalidad por tener enfermedad de Alzheimer, afecta severamente la funcionalidad después de un tiempo, los pacientes no son capaces de hacer sus cosas y es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente por lejos después de los 65 años. Doctor Darío Misraji lo saluda. Marcaba al principio Hola, Darío, las diferencias entre el Alzheimer y otros tipos de demencia. ¿Cuáles serían otros tipos y cómo afectan?
Bien, o sea, demencia por definición es cualquier compromiso cognitivo que impide que una persona se pueda valer por sí misma, cognitivo adquirido. Eso quiere decir que hay demencias después de un ACV, hay demencias después de un traumatismo de cráneo y hay demencias neurodegenerativas, enfermedades como el Alzheimer dañan neuronas. Las más comunes después del Alzheimer son la enfermedad por cuerpos de Lewy y otra enfermedad que se llama demencia frontotemporal. Esa sí. En prevalencias severamente menores. Sí, la demencia frontotemporal probablemente les suene porque es la que aparentemente tiene Bruce Willis. Bruce Willis y el Edgardo Bauza, el patón, el ex técnico de la selección. Exactamente, también, sí. Exactamente. Pero es un conjunto de enfermedades, un montón más, pero estas son las más frecuentes. ¿Y la familia? ¿Cómo puede ayudar la familia que obviamente se encuentra ante esa situación tan tremenda de un hijo que no es reconocido por su padre o de una esposa que no, yo planteaba en la previa, antes de escuchar este audio de David Bisbal, hablábamos acá en la mesa, qué bravo es ver a papá como si tuviera, no sé, 50, 60 años, no estar deteriorado en el exterior, pero que no te reconozca, ¿no? Sí, bueno, a ver, a eso nosotros, a todo este entorno que le va a dar cuidado al paciente, nosotros llamamos los cuidadores, ¿no? Y la verdad es que el rol del cuidador en esta enfermedad es enorme, enorme. De hecho, los pacientes con buenos cuidadores están mejor en todo. La enfermedad tiene muchas fases. Tiene una fase de deterioro cognitivo leve, donde los pacientes tienen algunos olvidos, pero van a trabajar y hacen su trabajo. Ahí el rol del cuidador es tratar de suplir estas pequeñas falencias para conservar la funcionalidad. Y después, a medida que la enfermedad va progresando, y en esto sí quiero machacar un poco porque son muchos años, después de 10, 15 años de enfermedad, cuando empieza a aparecer la dependencia importante, que los pacientes necesitan que les recuerden la cita de los médicos, bueno, el cuidador tiene un rol difícil, muy difícil, porque tiene que, por un lado, tratar de ayudar a la independencia del paciente, es esto de, bueno, te olvidaste la cita, pero es este día, y el otro es que empieza a caer una carga enorme sobre él, que es esto de hacer su cuidado, el cuidado del otro, tratar de conservar la libertad del otro en lo posible y no ponerlo en riesgo. Y empiezan a aparecer síntomas que nos molestan a nosotros como cuidadores. Se ponen repetitivos, me preguntan una y otra vez las cosas, e incluso puede pasar esto, al final de todo, que no me reconozca y yo me sienta súper frustrado. Lo que sí hay que recordar siempre es que esta enfermedad va afectando de a poco nuestras funciones cognitivas, pero, por ejemplo, nuestras habilidades emotivas son algo que generalmente se preservan en todo momento. Entonces hay que aprender a disfrutar también las pequeñas cosas que todavía nos puede dar nuestro familiar con enfermedad de Alzheimer. Yo tengo casos de pacientes que ya han perdido el habla, pero sin embargo juegan con sus nietos y se ríen a carcajadas los dos. Entonces, no incapacitar de más a los pacientes también es importante. Hay cosas que no pueden hacer, hay cosas que sí pueden hacer, como este señor que parece que está cantando con su hijo, y aprovecharlas es al máximo, porque para eso están nuestros familiares, para aprovecharlos y para hacernos felices. Doctor, ¿qué señales nos da la enfermedad cuando empieza a aparecer? ¿A qué le tenemos que prestar atención y decir, che, quizás habría que consultar con un neurólogo? Bien, bueno, a ver, la enfermedad es tremendamente más prevalente después de los 65 años que antes de los 65 años. Entonces, todo lo que yo les diga ahora, antes de los 65 años, probablemente no sea nada, pero si uno empieza a notar que tiene, no olvidos, algunos olvidos, me olvidé dónde dejé las llaves, de estas cosas automáticas, sino olvidos de situaciones. Esto de, hablo por teléfono con un amigo y le digo, che, ¿te acordás tal cosa? Sí, me lo contaste ayer. No que no acordarme el detalle, no acordarme de haber hablado por teléfono, ese es un olvido grave que tendría que preguntar. Que me aparezcan episodios de desorientación, que esté por la calle y de pronto no sepa hacia dónde tengo que ir, o que dé varias vueltas para encontrar el camino a casa. Esos son síntomas que deberían traerlos a la consulta con el neurólogo. Y cualquier olvido, si es lo suficientemente importante para preocuparme, vale la pena ir, preguntar
Y por ahí, volverse con la respuesta de anda tranquilo no es nada. Ismael, no hay, obviamente siempre es mejor el diagnóstico prematuro o cuanto antes, pero no modifica igual la evolución de la enfermedad, ¿o sí? Hoy no, hoy donde la mayoría de estos fármacos que hablábamos recién son más una esperanza que una realidad inmediata, hoy no, pero probablemente el año que viene, cuando tengamos estos fármacos, sí, bien, cuanto antes mejor. Y además, sí, cuanto antes mejor es mejor por varias cosas, por preparar todo esto. Claro. Si venís a mi consultorio y estás sufriendo esto y yo te puedo decir, mirá, probablemente en 5 años no puedas trabajar, vos vas a preparar tu retiro de otra forma que cuando me vengas, cuando te echaron porque no podés trabajar, ¿no? Entonces siempre es mejor antes. Pero obvio, no perdemos una oportunidad de tratamiento. Doc, en la etapa final, olvidémonos Sí. de deterioros, de otros deterioros, pensemos en la memoria. ¿No hay Sí. ningún momento donde reconozca el paciente con Alzheimer a su familia? No. De hecho, lo contrario. Te diría que es la excepción que no reconozca a los familiares. A veces los pacientes, como esto que hablábamos de la disociación entre la memoria episódica, que es la funcional, la del dato, yo fui boxeador entre tal año y tal año, y la emotiva, están disociadas. A veces los pacientes sienten que es alguien familiar, pero no pueden expresar cuál es el vínculo, si es el amigo del primo del coso, o cómo se conocieron, pero la memoria emotiva se suele conservar. La memoria de rostros también se suele conservar. Lo que pasa es que a veces los pacientes enfrentan un problema, como la enfermedad es tan larga y va afectando la memoria, yo tengo que acordarme de cosas, ¿no? Yo no me acuerdo de que mi hijo se volvió pelado, porque es algo que ocurrió durante la enfermedad. Entonces lo puedo reconocer, pero mi hijo no era pelado. Y empieza a aparecer este ruido que ensucia el reconocimiento. Pero no es que no lo reconozco, es que no me acuerdo cosas que han pasado durante la enfermedad. Y a veces hace ruido, como esto. David Bisbal era un ruludo y ahora es un canoso. Y bueno, pero mi hijo no era así. Y entonces lo siento parecido, pero me cuesta encajarlo con mi recuerdo. Eso pasa un montón. Pero esto de no sé quién sos para nada, sos una persona ajena, extraña, no sos de mi familia, es una excepción. Realmente es una excepción. Doc, abrazo grande, gracias por estos minutos, muy pero muy claro. No. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, cuídense. Ismael Calán.